Realmente, hermanos, hoy día estamos empezando una nueva serie de predicaciones. Hasta el domingo pasado, domingo antepasado, o 2 domingos antepasados, hemos estado predicando sobre el libro de Filipenses, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, y versículos 23 y 24 del libro de Filipenses. Hemos pasado casi más de medio año predicando estos mensajes. Ahora empezamos el libro de Gálatas. Gálatas es uno de los escritos del apóstol Pablo, inspirado y revelado por Dios, con varios propósitos. Usted sabe que siempre el apóstol Pablo escribía las cartas con un previo conocimiento de la situación, que pasaba cada iglesia. Cada iglesia pasaba dificultades y el apóstol Pablo se enteraba, y al enterarse él les escribía una carta corrigiendo, exhortando o animando a la iglesia a continuar en esas buenas prácticas, y si son erróneas, a eliminarlas y encaminarse al camino correcto, a hacer la voluntad de Dios. Y Gálatas es uno de los libros que en esta mañana vamos a abrir en nuestros libros, en nuestras Biblias, el libro de Gálatas. Históricamente Galacia recibió el nombre de los Galos. Cuando hablamos de Galacia, son las regiones. Es una región de Galacia, donde hay varios pueblos o varias ciudades o varias provincias, ¿no? Al inicio se llamaban los galos. Fueron tribus nómades procedentes de Galia germana, y a los principios del tercer siglo antes de Cristo. ¿Ya? Galacia, el término de Galacia se utilizaba en dos acepciones: Galacia como pueblo étnico y Galacia como pueblo político, como capital política de estas ciudades. Y estas ciudades estaban en el Asia Menor, donde se establecieron este grupo de nómades llamados los galos. Galacia, en las épocas de Pablo, vuelvo a decir, tenía dos acepciones: Galacia del norte y Galacia del sur. Los del norte eran aquellos pueblos nómades descendientes de los galos, y los del sur, una nueva población que había sido habitada por romanos, judíos y diferentes pueblos aledaños que estaban alrededor de Galacia. Este pueblo, esta región de Galacia, había sido visitado por el apóstol Pablo en 3 ocasiones. En los 3 viajes del apóstol Pablo había visitado esta región. En su primera visita visitó estas iglesias, estos grupos o estos pueblos para conocer y predicarles el evangelio. En su segundo viaje, aproximadamente en el año 49 a 52 después de Cristo, esta región nuevamente fue visitada por el apóstol Pablo a confortar y fortalecer las iglesias que estaban dando su inicio en esta región de Galacia. Y en su tercer viaje observa los problemas y las dificultades que estos nuevos creyentes estaban pasando en estas iglesias de Galacia. Y al final de su tercer viaje misionero desde Corinto, el apóstol Pablo, en el año 53 hasta el 57 después de Cristo, escribió esta carta de Galacia a las iglesias de Galacia, los Gálatas. Entonces, aproximadamente en el año 57 y 58 es donde se ubica la escritura de este libro de los Gálatas. La importancia de este libro. ¿Por qué es importante el libro de Gálatas? ¿Por qué tenemos que nosotros leerla y meditarla? Primeramente, hermanos, es importante porque es parte de las escrituras, parte de la revelación de Dios. Como dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena
obras. Esa es una de las grandes razones por qué el libro de Gálatas es muy importante para nuestra vida. Las siguientes razones por las cuales es importante el libro de Gálatas nacen del mismo libro y nacen de las necesidades que estaba pasando o de los problemas que estaba pasando los cristianos, los nuevos cristianos en Galacia. Nace de esa necesidad, su importancia. Primeramente, en el capítulo 1 encontramos que estaban dudando o estaba puesta en tela de juicio la autoridad de las escrituras del libro de Gálatas. Estaban poniendo en duda la autoridad del autor específicamente. Y Pablo comienza a desarrollar y a explicar que su autoridad no provenía de hombres, porque eso era la duda a primera instancia. La segunda razón la encontramos en el versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto te hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Había un problema, había otro evangelio. Hermanos, cuando hablamos de evangelio, muchas veces pensamos que todo es correcto y cuando abrimos de la Biblia creemos que ya eso es la verdad. No, hermanos, cualquier ser humano puede abrir la Biblia e interpretar a sus propias maneras, a su propia manera. Cualquiera puede abrir la Biblia y hacer decir cosas contrarias a las que no están escritas en este libro. ¿Verdad, hermanos? Cualquiera puede utilizar la escritura y puede hablar cosas que no agrada o que no es de la voluntad de Dios. Entonces, en Galacia, los nuevos creyentes estaban teniendo este problema. Habían escuchado el evangelio de los labios del apóstol Pablo, un evangelio de la gracia, pero tan pronto habían escuchado otro evangelio, otras personas, otros grupos religiosos, que abrían las escrituras ¿para qué? Para confundir la fe de los creyentes. Entonces, esa era una razón importante por qué el apóstol escribía esta carta a los Gálatas. Había mucha confusión, como hoy en día. Cuando hablan del evangelio, dicen: no, tantas iglesias evangélicas, tantos vean por aquí predicando, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la razón. ¿A quién vamos a creer? Dicen muchas personas. Y muchas personas me han cuestionado, me dicen: tú también vienes con la verdad, el otro también viene con la verdad, ¿a quién voy a creer? Yo siempre les digo: crean a las escrituras. Pero si todos leen la Biblia, si todos cargan la Biblia, ahí está la diferencia. ¿Quién te lleva a confiar en lo que dicen las escrituras? ¿Y quién te está llevando a confiar en sus propias palabras, en su propio razonamiento? Usted tiene que analizar, usted tiene que entender, usted tiene que tener la capacidad para poder discernir de lo que va a escuchar. Hay mucho en este mundo y esa es una de las razones por las cuales también el apóstol Pablo les escribe. En el capítulo 1, versículo 8 y 9 también habían recibido, habían hablado de un evangelio diferente, un evangelio anatema, un evangelio que no agrada a Dios. En el capítulo 2 habían personas que no estaban andando conforme a la verdad del evangelio. No estaban andando. Ya no es solamente escuchar conocimiento, sino su vida práctica, su vida personal no era conforme a las escrituras. Habían personas que decían ser cristianos, pero sus prácticas eran contrarias a las escrituras. Y eso es otra de las razones por qué el apóstol Pablo les escribe esta carta. Otra de las razones era que los gálatas se habían fascinado por seguir un evangelio diferente y no obedecer a las escrituras. O sea, habían sido hechizados por un nuevo evangelio y por una nueva práctica. A veces, hermano, como dicen las escrituras, el ser humano tiene comezón de oír. Le gusta oír, le gusta escuchar cosas muy buenas. Y cuando escucha cosas a veces que un poquito le afecta a su vida, le confronta, dice: no, me está confrontando, me está diciendo mis vidas, me está desenmascarando, mejor no me voy. Pero cuando escucha palabras
bastante motivadoras, animadoras, palabras que lo elevan, lo felicitan y no le hacen ver su verdad. Ah, no, este es malo. ¿No? Es como cuando usted va al médico y el médico, por su ética profesional, supuestamente no te dice la verdad de tu enfermedad. Por su ética profesional sabe que tienes una enfermedad mortal que te va a conducirte a la muerte, pero él nunca te lo va a decir, porque tiene supuestamente ética profesional y te va a maquillar tu problema. Bueno, señora, son dolorcitos que vienen por aquí y por allá, pero no, se va a pasar, ¿no? Y te dan ciertas pastillitas llamadas Valium. ¿Para qué? Simplemente para aplacar un poquito de tu dolor, pero el mal continúa. ¿Qué quisieras? ¿Que te diga la verdad, la realidad? ¿O qué quieres? Que te maquille tu enfermedad y que solamente cada vez que tú vayas te dé Valium y Valium y Valium y te ponga inyectables simplemente de agua destilada y que aparentemente puede causar algo de mejoría? ¿Qué quisieras? ¿Eso? A muchos les gusta eso. A muchos. Y van a las iglesias y donde les dicen, bueno, hermanito, te está viviendo una vida totalmente desordenada, en pecado, mujeriego, alcohólico, viviendo en vidas desordenadas. Y siempre, hermanos, ustedes también. Ustedes son valiosos para Dios. Usted se lo cree. Pero cuando alguien le dice que usted está mal, usted está andando por mal camino, usted está viviendo una doble vida, en inmoralidades, en pecado, no, este hombre está muy mal. Entonces, en ese entonces todavía habían sido hechizados por palabras muy hermosas, muy bonitas, los Gálatas, y estaban siguiendo eso. Y por eso les dice en el capítulo 2, versículo 14, dice, en el capítulo 3, versículo 1, disculpen, de Gálatas dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinar es quien les ha hechizado, como un hechizo de amor, como un hechizo. Ustedes siguen a las personas. ¿Quién ha sido ese? Y ustedes tan necios, tan insensatos, que no se dan cuenta de las cosas que les dicen. Y eso es lo que sucede en muchas congregaciones, con mucha tristeza lo digo, y con muchos pastores como yo, hechizan a los hermanos con palabras mágicas, palabras motivadoras, y aún puede decir psicológicas, porque yo soy psicólogo, y como psicólogo puedo darme cuenta qué palabritas les gustaría a ustedes, pero estarían viviendo en el engaño y en el error. Eso, Dios me libre de nunca hacer eso, hermanos. Era importante este libro de leer, ¿no? Para leer, porque también nos llevaba a poder vivir en la carne. En el capítulo 3, versículo 3 dice, tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora perfeccionáis por la carne. O sea, habiendo empezado bien, habiendo empezado por el Espíritu, o sea, habiendo empezado con Dios, en el trayecto alguien les desvió y ustedes están ahora viviendo o queriendo vivir y queriendo ser buenos en el tema carnal. Porque la carne supuestamente nos satisface, la carne supuestamente nos hace que nosotros podamos ser vistos de tal forma que nuestra vida sea la más correcta, que nuestra vida sea quizás con buena autoestima, que nuestra vida muchas veces sea satisfecha y vivamos feliz, sin necesidades. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No, pues si la Biblia tiene que hacernos vivir feliz, ¿cómo voy a negarme a mí mismo? Si la Biblia me está pidiéndome que yo
demanda una cuota de sacrificio y otros me dicen que no debo sacrificarme. Si la Biblia me manda que pueda yo arrepentirme, hacer morir la carne, la Biblia me manda a poder buscar y vivir en santidad y en temor delante de Dios. O sea, eso demanda sacrificio. Pero el evangelio, el otro evangelio a la que Pablo se estaba refiriéndose, hacía que los seres humanos vivan satisfechos, contentos, gozosos, felices, ok, de buena onda, todo paz y bien. Hermanos, eso no es así. La Biblia nos manda a dar una cuota de sacrificio, de amor, de entrega para con Dios. Entonces, mis amados hermanos, esta carta es importante porque la palabra de Dios, o esta carta es importante porque el apóstol Pablo está viendo esa inestabilidad de que los creyentes empiezan bien y terminan mal. Es un problema actual también esto hoy en día en las iglesias. Y en el camino empiezan con buena doctrina las iglesias, con buenos deseos, buscando a Dios. Pero cuando esto ve que es un negocio, ya comienzan a desviarse. Cuando esto va creciendo, la economía crece, la vida de los creyentes crece, se hace más popular, se desvían. Por un lado y por otro lado, por el facilismo, por el humanismo. Dios nos libre como iglesia, hermanos, a no desviarnos y siempre mantenernos. Por eso quisiéramos que ustedes como creyentes sean firmes y ustedes y nosotros como pastores podamos encauzar esta iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted vea que nosotros como pastores, como ancianos, estamos haciendo mal, ustedes sean los primeros en levantarse y corregirnos, ayudarnos a encaminarnos. Y espero que cuando nosotros veamos que ustedes también están andando incorrectamente, puedan ustedes someterse a la iglesia, someterse al trabajo pastoral y podamos vivir en una armonía y poder corregirnos tanto ustedes como nosotros los pastores. Mis amados hermanos, este era un gran problema en ese entonces: empezar bien y terminar mal. Otra de las razones por qué es importante esta porción de las Escrituras del libro de Gálatas es porque las prácticas que estaban teniendo los nuevos cristianos, o las influencias que estaban teniendo los nuevos cristianos, eran en guardar los días, los meses, los tiempos, los años. O sea, había un problema. La iglesia comenzaba a santificar los días. No, día sábado es santo. Nadie puede hacer nada el día sábado. En la fecha tal, es un día que debe ser de santidad para Dios. Los judíos tenían esta costumbre de guardar los días, los años, los meses, los días de fiesta, las luna nueva, tenían esas costumbres de guardar y santificar esas cosas. Y Pablo dice: están ustedes equivocados. ¿Por qué? Porque están comenzando a guardar fechas o días antes de buscar quizás la santificación, el temor a Dios. Era más valioso. Y era un gran problema en la iglesia, porque otros santificaban ciertos días, ciertas horas, ciertos meses del año, ciertos días. Y eso no era agradable a Dios. Y por último, la iglesia o los nuevos creyentes estaban en problema de vivir bajo la ley mosaica, la ley de Moisés. Estaban con una tendencia de vivir en la ley y de volverse a la ley. Y la ley era normas, reglas que dirigían sus creencias, sus trabajos, sus actividades. Y a veces esas cosas eran contrarias a la palabra de Dios. Y eso estaba empezando a vivir la iglesia. Entonces, estas 8 o 9 razones por las cuales estas escrituras, el libro de Gálatas, es muy importante para la actualidad, porque hoy en día, hermanos, también muchas iglesias y muchos pastores ponen cargas a los creyentes que no pueden ni cargar. Cargas a los creyentes que ni el pastor puede cumplirlas. ¿Me entienden? Yo no les puedo decir, hermanos: miren, yo como pastor de la iglesia
yo voy a quizás leerme toda la Biblia en un mes. Yo voy a acabar de leer toda la Biblia, y como yo lo acabo, usted también tiene que acabarlo. Pues yo no sé cómo usted lee su Biblia. Si yo puedo acabarlo en un mes, gloria a Dios. Pero eso no puedo poner esta carga a usted, que quizás tiene menos tiempo porque tiene que trabajar, tiene un horario restringido de trabajo, tiene horarios estructurados, tiene una vida totalmente diferente a la mía. Yo no lo puedo poner esa carga. Hermanos, yo 5 de la mañana estoy despierto para orar. A ver, hermanos, ustedes, yo no sé a qué hora se acuesta usted. ¿Me entiende? Yo no sé el tipo de ritmo de trabajo que tiene. Yo no puedo obligarle a hacer esas cosas, pero sí puedo animarle a que ore, sí puedo animarle a que lea la Biblia según el tiempo y la capacidad de lectura que usted pueda tener. ¿Me entiende? Yo no puedo poner. Y sin no haber leído ni siquiera yo, no puedo obligarle a usted a leer a usted la Biblia, si es que yo no leo. Entonces, hoy en día muchas iglesias ponen cargas a los hermanos, así como cargas espirituales, también cargas materiales. Hermano, tenga fe, confíe en el Señor. Si no tiene dinero, confíe en el Señor, pero traiga su dinero a la iglesia. Pero el pastor no pone su diezmo, no pone su ofrenda, no ama a Dios, y encima está obligado a poner sus diezmos y sus ofrendas a la gente. ¿Qué es eso? Hermanos, estos problemas ya se practicaban en esa época. Imagínense, en el año 57, 58 después de Cristo, y la iglesia desde ese entonces muchas veces ha incrementado más normas, más reglas, más cosas para oprimir a los nuevos creyentes. Esas eran las razones por las cuales, hermano, el apóstol Pablo escribe esta carta. Y durante el estudio de este libro de Gálatas vamos a tocar muchos de esos temas que vamos a ahondar y profundizar y poder ver cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida. Es posible tener una religión o militar en una denominación cristiana. Podemos ser metodistas, católicos, romanos, presbiterianos, bautistas, pero esa religión o esos métodos de religión no nos van a salvar. Recordemos, hermanos, ninguna iglesia va a salvarnos. Podemos ser muchas cosas, aún iglesia cristiana de la gracia, pero la iglesia no nos va a salvar. No nos va a salvar. Recordemos lo que dicen las escrituras respecto de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Abraham era un hombre que practicaba todo lo de la ley, pero no, la ley no le salvó. Él creyó en Dios y eso se le contó por justicia, no lo que hizo. Abraham era un perfecto adorador. Este hombre, donde descansaba sus pies, inmediatamente levantaba un altar para adorar a Dios. Así era Abraham, todos los días de su vida. Donde él descansaba, hacía un altar para Dios. Pero eso no le salvó. Lo que le salvó era su fe, lo que creyó en Dios. Eso es lo que salvó. Usted, hermano, puede ser todo lo que usted quiera hacer en su vida religiosa. Usted puede ser católico, presbiteriano, bautista, de la gracia y cualquier otra iglesia más. Eso no le va a salvar. Lo que le va a salvar es su fe en Cristo. Su fe en Cristo. La iglesia de Galacia había mezclado la ley judía con la fe cristiana, de tal manera, hermano, que esto había causado una confusión en la vida de los creyentes. Hoy en día también pasa lo mismo. Pasa lo mismo. La fe cristiana y los pensamientos humanistas. Hoy en día hay eso. Ya no hay judíos que nos puedan oprimir. ¿Pero qué pasa ahora? Las ideas humanistas, los métodos y las metodologías humanistas han entrado a la iglesia. Hermanos, para que la iglesia crezca hay que hay que hacer una buena música, una buena banda de música, y va a ver, hermano, cómo la iglesia va a crecer. Hay que tener, hermano, ambientes grandes, cómodos, con todas las comodidades. La iglesia va a crecer. Hay que tener, ¿qué cosa, hermano? Hay que separar a los niños de 10 años a 12 años. Hay que hacer una segregación de niños para diferentes razones, ¿no? Para enseñanza, y va a crecer la iglesia porque todos van a sentirse cómodos. Nosotros aquí en la iglesia separamos a los más chiquitos nada más.
Porque los de 10 años ya pueden sentarse y poder escuchar las escrituras. Desde 8 años pueden sentarse y escuchar las escrituras. Porque los niños tienen que aprender lo que aprenden los adultos. Pero otras iglesias no hay que separarlos, porque los niños con los niños. Imagínense un niño con un niño, ¿qué puede aprender? Niñerías. Un joven entre jóvenes, ¿qué puede aprender? Necedades, tonterías. Los jóvenes tienen que estar con los adultos. Los niños tienen que estar con los adultos para que aprendan como los adultos. Porque entre niños, mucha necedad. Pero ese es un método, pastor, es bueno. Hay que separar. Los adolescentes, los jóvenes, los púberes, hay que separarlos por necesidad. No, hermanos. Los niños deben aprender cosas de adultos. Si queremos que nuestros niños puedan ser maduros y mejores mañana más tarde, necesitan andar con nosotros, como los adultos. Entonces, mis amados hermanos, hay mucha metodología para hacer crecer la iglesia. Hay trabajo social, mucho, donde se enfatiza y se enfrasca el trabajo en trabajos sociales. Entonces, hoy en día ya no hay judíos, vuelvo a decir. Pero si el humanismo está invadiendo a la iglesia, el pensamiento humanista está invadiendo a las iglesias y está confundiendo a los creyentes y no saben qué es bueno y qué es malo. Antes los judíos eran, en la época de Pablo con los Gálatas, eran los judíos quienes estaban arrastrando a la ley a los nuevos cristianos, cambiando la fe cristiana, la fe de Jesucristo, cambiando por la ley. Ahora, ¿qué hace la iglesia? La fe cristiana están cambiando o adulterando con las enseñanzas humanistas y métodos humanistas que hoy en día hay. Y las hay, hermano. El marketing, por ejemplo, es algo muy sutilmente dentro de las iglesias. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y diría, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta hermosa carta de Gálatas, hermano, cada vez que alguien nos diga que tenemos que hacer esto o el otro para ser salvos, pensemos en la carta de Gálatas. Cuando alguien te diga, haz esto para tu salvación, piensa en el libro de Gálatas, porque eso es lo que va a discutir. Vamos a hablar más adelante del libro de Gálatas. ¿Quieres ser salvo? Haz esto. Haz sacrificios. Cumple estas normas. Vive este tipo de vida para que tú muestres que realmente eres un cristiano. No, hermanos. Pensemos en el libro de Gálatas. Cada vez que alguien quiere cambiar la salvación por gracia, quiere cambiarlo por la salvación por obras. Piensen en el libro de Gálatas. Meditemos acerca de esto, hermanos, siempre. Nuestra salvación no depende de lo que podemos hacer, sino depende de lo que Dios ya hizo por nosotros. Piensa en eso, hermano. Piensa en eso. En lo que Dios ya hizo en relación a tu salvación. Piensa en lo que Dios ya ha hecho, no en lo que tú puedes hacer. No, yo tengo que decidir, yo tengo que pensar, yo tengo que vivir en santidad, yo tengo que vivir en esto para ser salvo. No. Piensa en lo que Dios ya hizo. Descansa en las palabras, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de este mensaje en esta mañana tiene que ver con los mismos versículos del libro. Empezamos con el versículo 1 y donde vamos a ver la autenticidad del apostolado y el saludo en los versículos 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Pablo comienza a defender su apostolado, pero no lo defiende como lo hizo en otras ocasiones. Pablo siempre se ha presentado como apóstol. Y vuelvo a decir, en Galacia había el problema de dudar. ¿Por qué tenemos que estar, no? ¿Por qué tenemos que solamente creer en Cristo? Los judíos cristianos decían así. Tenemos que hacer obras, vamos a hablar de la circuncisión, de la ley, del cumplimiento de la ley, de las cosas que tenemos que hacer para ser salvos. Entonces,
Pablo dice, no, Pablo no es un apóstol. Y ellos sabían bien, hermano, que habían 12 apóstoles. Usted conoció a los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿cierto? Donde uno le traicionó. ¿Y quedaron cuánto? 11. Y en el libro de Hechos, a Matías, los mismos discípulos o los mismos apóstoles eligieron. Y ellos pusieron sus normas de quiénes deben. Y realmente era, un apóstol tenía que ser una persona que ha sido elegido por Dios, por Cristo Jesús. Porque ¿quién eligió a los apóstoles? Cristo Jesús. Entonces tiene que ser una persona elegida por Cristo. Para ser un apóstol tiene que ser una persona elegida por Cristo. Para ser apóstol tenía que haber caminado y escuchado las enseñanzas de Cristo. ¿Me entienden? Y entonces los apóstoles habían cumplido eso. Los 12 específicamente cumplían esos requisitos. Y un apóstol tenía que ser enviado. Recuerda que los 12 apóstoles fueron enviados, ¿no?, a diferentes pueblos. Y les dio la autoridad del mismo Señor Jesucristo para predicar y sanar enfermedades, echar fuera demonios. Eso podía ser un apóstol. Y todos decían, no, Pablo nunca vivió con Cristo. Pablo nunca lo eligió, Jesucristo no eligió a Pablo. Entonces él no puede ser un apóstol. Ahí lo eligieron los hombres como apóstol, pero no lo eligió Dios. Y el apóstol Pablo comienza a poner su defensa sobre esto, hermanos. Y él dice, yo soy apóstol no de hombres, hace su aclaración, no de hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vemos cómo él se encuentra con el Señor. Y cómo después de ese encuentro con Dios, fue llevado al desierto y fue instruido por Dios mismo y fue enviado a predicar a los gentiles. Eso había sido el marco de su llamamiento. Eso era. Y por esa razón él utilizó eso para defender su apostolado. Y él decía, a mí no me eligió ningún hombre. A mí me eligió Dios mismo. Yo soy apóstol elegido por Dios. Y él dijo muchas veces, yo soy el último de los apóstoles. Como un abortivo, yo soy el último de los apóstoles. Él defendía su apostolado. Recuerden, hermanos, que él defendió su apostolado hasta el último. Y miren lo que dice, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre que resucitó de entre los muertos. Era necesario para ser apóstol ver la resurrección de Cristo. Pablo, aunque vivió en las épocas de Cristo, aunque vivió contemporáneo con Cristo, él nunca conoció a Cristo porque era fariseo, de fariseos. Solamente cuando Dios ya lo llamó, él comenzó a conocer a Cristo, a entender el Evangelio. Entonces, mi amado hermano, él pone estos fundamentos de su llamamiento en este primer versículo. Y dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, y todos los hermanos. Había un grupo de hermanos quienes respaldaban su llamamiento a ser apóstol de Jesucristo. Un hombre que no tenía el respaldo no podía ser un discípulo de Cristo. Un apóstol no podía ser. Todos los apóstoles tenían un respaldo. Aunque Pablo no había sido llamado en el momento cuando llamó a los 12 discípulos, él no fue llamado, él fue llamado posteriormente. Pero todos los discípulos tenían un llamamiento de autoridad y tenían a alguien que respaldaba su llamamiento, porque decían, bueno, yo conozco a Pedro, Felipe conocía a Pedro, Pedro conocía a Felipe, Felipe avalaba a Pedro, Pedro avalaba a Felipe, y así se avalaban todos los discípulos y decían, tú sabes que Dios me ha llamado a mí, yo soy apóstol porque Jesucristo delante me llamó a mí. Pero Pablo no tenía nadie. Por eso él dice, todos los hermanos que están conmigo, todos los hermanos. Había un grupo de personas quienes respaldaban su llamamiento del apóstol Pablo. Todos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, en estos dos primeros versículos, el apóstol Pablo comienza o da a conocer que había sido llamado por Dios mismo para el ministerio. Como hoy en día, un pastor
no puede ser pastor si no tiene una iglesia. Yo soy pastor, pero si no estuvieran ustedes aquí en la iglesia, ¿de quién sería pastor? ¿De las sillas? No, ¿cierto? Un pastor avala su ministerio cuando hay un grupo de personas, cuando hay una iglesia que respalda su pastorado, su trabajo. Puede ser pastor. Hay mucha gente que son pastores con título y tienen el título ahí, pastor de un instituto, de una universidad, de una academia, de un seminario, pastor, graduado como pastor, pero nunca ha pastoreado una iglesia. Nunca ha pastoreado una iglesia, nunca estuvo a cargo de una iglesia. La iglesia no reconoció su ministerio. ¿Y de qué es pastor? Si nunca pastorea. ¿Me entiende, hermano? Si nunca. Igualito en ese entonces un apóstol no podía ser apóstol si no había detrás un grupo de personas a quienes podía ministrar la palabra de Dios. Cuán importante es, hermano, tener un grupo de personas creyentes de la misma fe que pueden respaldar tu ministerio. La iglesia aquí está creciendo, poco a poco, día tras día, van escuchando más personas del Evangelio y algunos quizás podemos ver la obra de Dios en sus vidas. Esas personas son las que respaldan nuestro ministerio. Pero el día que no haya nadie, yo no puedo ser pastor, aunque yo haya sido titulado como pastor. ¿Me entienden? Nadie puede ser pastor, pero hay muchos que se hacen llamar pastores, pero no tienen una iglesia que pastorear. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. En los versículos 3 al 5 vemos la identificación con nuestro Salvador. La identificación con nuestro Salvador. Dice: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este tipo de saludo es clásico en las cartas del apóstol Pablo. Siempre a todas las iglesias le dice: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Era un saludo hebreo, el shalom, donde como se saludaban los creyentes. Entonces el apóstol Pablo comienza a identificarse con los hermanos. Gracia y paz a vosotros. Ustedes saben que la gracia significaba un regalo inmerecido, un favor, un don de Dios. Recordemos que todos los salvados en Cristo eran salvos por su gracia. Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Tito 2:11 dice: porque por gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Era así, por gracia. La gracia era el regalo de Dios. Era una identificación con nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo comienza a identificarse. Gracia y paz. La paz que provenía de Dios. La paz que proviene de Dios, que solamente puede dar una paz eterna, una paz de tranquilidad continua. Mucha gente busca la paz hoy en día, pero ¿qué tipo de paz se encuentra? Anoche han estado muchos jóvenes en paz, pero ya amaneció y vuelven a su misma rutina. Muchos se pusieron máscaras para sentirse felices y gozosos, pero hoy en día se han quitado y ven su propio rostro natural con la que luchan cada día. Pero anoche han estado felices, poniéndose máscaras para mostrar un rostro diferente, una actitud diferente. ¿Me entiende, hermano? Entonces Dios es el que da la paz. La gracia y la paz provienen de Dios. Y esto no es para cualquier ser humano, sino para todos aquellos que estamos viviendo en una relación estrecha con Dios. Mucha gente dice: no, yo tengo a Cristo, pero viven una vida totalmente desordenada, de desconfianza, de inestabilidades. Yo vivo con Cristo, yo todos los días lo miento. En el norte dicen mentar. Yo miento a Cristo, no es que mentimos, sino mentamos a Cristo. Yo hablo de Cristo, yo hablo de Dios todos los días, dice. Pero usted va a una iglesia, lee la Biblia, no. Pero yo a Diosito siempre lo tengo presente, dice.
Yo tengo tranquilidad, yo tengo paz de Dios. Pero su vida es una vida de temores, de angustias, de afanes, de preocupaciones en cosas materiales. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, de pensar que tenemos algo sin vivir algo, sin vivir la forma de la que tenemos. Yo puedo proclamar algo, pero puedo vivir lo contrario. Eso no quiere decir que soy cristiano. Si digo que soy cristiano, debo vivir conforme a las Escrituras. Soy humano, soy pecador, voy a fallar, pero ahí estamos para poder corregirnos y arrepentirnos constantemente para la gloria de Dios. También dentro de esta identificación con el apóstol Pablo dice, Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Es interesante, hermanos. ¿Usted alguna vez ha hecho el Padre Nuestro? ¿Ha rezado o ha orado el Padre Nuestro? Yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido a orar el Padre Nuestro, ¿no? Y siempre muchos predicadores han cuestionado, ¿por qué le dices Padre Nuestro si no es tuyo? Tienes que apropiártelos, tienes que identificarte primero, y eso es lo que dice el apóstol. Padre nuestro, es nuestro Padre. De nuestro Padre proviene la gracia, de nuestro Padre proviene el gozo del Señor, la paz de Dios, de nuestro Padre. Es tu Padre. Apropia las Escrituras para tu vida. Si eres cristiano, esta carta, mis amados hermanos, es para cristianos. No es como otras cartas que muestran un poco de exhortación para el incrédulo. Esta carta específicamente habla a los cristianos que estaban viviendo ciertas dificultades en su fe. Y les dice, apropien a Dios mismo, apropiense, que estas palabras puedan ser para ustedes. Dios es nuestro. Y no solamente Dios Padre, sino nuestro Señor Jesucristo. Es que mucha gente lo que pasa es que quieren desgregar, quieren separar. No, una cosa es la santidad, la vida, ¿no? Dice tu vida secular, tu vida espiritual. No, hermanos, esto es uno solo. No es vida secular ni vida espiritual. La vida es una sola. Porque así como soy cristiano aquí, debo ser cristiano afuera, en mi trabajo. Así como soy cristiano en la calle, en la iglesia, en el trabajo, así tengo que serlo en mi vida personal y en mi relación con mis hermanos. Tiene que ser uno solo, no podemos desgregar, separar dos cosas. No, esta es mi vida personal y esta es mi vida pública. No, todo es vida. No hay vida pública ni vida personal, es una sola. No podemos separar, mis amados hermanos. Es nuestra identificación con nuestro Señor. Y dentro de nuestra identificación, el versículo 4 nos dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mi hermano, se dio a sí mismo por nuestros pecados. La Biblia habla que Jesucristo vino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Según 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Se dio por nosotros, por nuestros pecados. Él se entregó. Mi hermano, ese era el mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo. Ese es el mensaje de la gracia. Ese es el mensaje de la gracia. Necesitamos nosotros, hermanos, necesitamos conocer y entender el verdadero mensaje de la gracia de Dios. El mensaje gratuito de nuestro Dios. El hombre, por causa de su pecado, no podía salvarse a sí mismo. Tuvo que haber alguien, y este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué murió? ¿Para qué murió? Pues nuestros pecados. Para librarnos de este siglo malo. Mucha gente dice, no, pues, pero ¿de qué me va a salvar Cristo si yo no soy malo?
Yo no soy ladrón, yo no soy mal hombre, ni mal padre, ni mal hijo. Yo no soy un perverso, yo soy bueno, ¿no? Yo soy un hombre honorable, un joven, una persona muy con valores. Yo he sido criado con valores, con normas, con éticas, en buen colegio, buena educación he recibido. ¿De qué Dios me va a salvar? ¿De qué Dios te va a salvar si realmente no ha sido malo? Es que la gente piensa que no es malo. La Biblia desde el Génesis nos dice que nosotros, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos están inclinados a la maldad. Y el salmista David decía que en pecado fui concebido, desde el vientre de mi madre ya había tenido pecado. David dijo así en el Salmo: desde el vientre de mi madre yo he concebido pecado. Imagínense. Pero alguno piensa que de repente es bueno o no es malo. ¿De qué Dios me va a librar? ¿De qué Dios me va a salvar? Y dice la Biblia, para librarnos de este presente siglo malo. Por eso murió Cristo. Por eso murió Cristo. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan 5, 19. Jeremías 51:5 dice: porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. La tierra fue llena de pecado. Por eso Dios murió en la cruz del Calvario. Porque estábamos malditos a vivir en condenación eterna, aunque supuestamente hayamos vivido en moralidades, hayamos vivido en ética, hayamos vivido con valores y creyendo que somos buenos. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para librarnos. Y muchos pasajes de la Biblia dicen que nosotros vivimos, que el Dios de este siglo encegueció el pensamiento de los hombres, de tal forma que no pueden entender el Evangelio de Dios. De eso Dios, por esas cosas Dios murió en la cruz del Calvario, y por esas cosas, de esas cosas Dios te ha salvado, te ha librado, te ha librado. Jesucristo respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Vivimos en pecado. De esas cosas Dios nos va a salvar. Y de esas cosas, por esas cosas Dios ha muerto. A muchos Dios ya ha salvado. ¿De repente faltas tú? Te invito en esta mañana a que tú puedas mirar tu vida y ver la obra de Dios. Ver la obra de Dios y descansar en la obra de Dios. Solamente Cristo puede librarnos. Solamente Cristo puede salvarnos. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús. No hay otro nombre aquí en la tierra. No hay una iglesia. No dice Cristo salva. No hay iglesia que salve. Solamente Cristo va a salvar. No hay un nombre. Solamente Dios. Solamente Cristo puede salvar. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tu vida va a ser nueva. Con Cristo y en Cristo. Ese era el mensaje que el apóstol Pablo había predicado a los Gálatas, y los Gálatas habían abrazado este evangelio. ¿Por qué? Porque era conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Eso es lo que dice el versículo 4. Conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es conforme a la Escritura que Él murió, no conforme a la voluntad de los hombres romanos o judíos o sacerdotes de ese entonces.
Él murió conforme a la Escritura. Y ese evangelio habían escuchado los Gálatas del apóstol Pablo. Y el versículo 5 es un versículo, hermanos, fenomenal. Que todos nosotros podemos decir: gloria a Dios, que Él murió por mis pecados. Gloria a Dios. Versículo 4 que dice que Él se dio por nosotros. Él nos salvó, nos libró. Gloria. ¿Qué diría usted? Si usted caminara, usted en necesidad económica, usted caminara por ahí y se encontrara un paquete de no sé de cuántos miles de dólares, ¿cómo se sentiría usted? Creo que feliz, ¿cierto? ¡Asumí a Dios, gracias! Mira lo que me has dado en mi necesidad, mira lo que he encontrado, un tesoro para mí. Gracias, Señor. No creo que, qué pencha, ¿cómo he podido encontrar esa plata? Soy tan ocioso que no puedo sin qué gastar este dinero que he encontrado. Mejor lo boto para que otros se encuentren. No creo que usted diga así en la vida. Usted creo saltaría eureka, diría que encontró un tesoro. Recuerde las parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida. Dice, si tú encontrarías tu moneda perdida, ¿qué harías tú? Saltarías gozosamente. Es eso el versículo 5, hermanos. Eso es el versículo 5, porque dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias a Dios porque me has obrado en mi corazón, me has salvado. Gloria a Dios, me has redimido, me has hecho entender el evangelio, me has hecho comprender la palabra. Gloria a Dios. Eso estaban haciendo los de Galacia en su primer tiempo de haber conocido el evangelio. Imagínense cómo usted se sentiría si conoce, si entiende el evangelio. Si usted entendiera el evangelio conforme Pablo lo menciona, el evangelio de la gracia, ¿cómo se va a sentir usted? Gozoso, debería sentirse gozoso, plenamente gozoso, contento, con paz, con tranquilidad. Aún en medio de circunstancias difíciles, usted debería sentirse gozoso. Por eso termina diciendo esta parte del apóstol Pablo: gloria a Dios, que Él se dio a sí mismo. Gloria a Dios que Él murió en la cruz del Calvario, vino para morir. Gloria a Dios que Él se dio para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos. Gloria a Dios. Por eso el apóstol, cuando empieza el próximo mensaje, va a decir: no entiendo. ¿Recuerdan que yo les dije, habiendo empezado por el Espíritu, van a acabar en la carne? En una porción de las Escrituras de Gálatas también va a decir: nuevamente sufro dolores de parto. Acá hay muchas mujeres que han dado a luz ya y saben cómo es dar a luz, ¿cierto? No sabe, dice Mari. Aprenderás en tu segundo. ¿Cierto? Hermanos, ¿cómo sufre una mujer cuando da un parto natural? Y cuando este joven que tanto le ha hecho sufrir, gordito, salió con mucho sufrimiento, sudando, hace alguna cosa mala en la vida. Usted recuerda los dolores que tuvo todavía en el parto. Y para sacarlo ese niño de esa situación difícil en la que se metió, va a tener que volver a sufrir. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo había sufrido para plantar estas iglesias. Había trabajado fuerte para levantar estas iglesias. Y que ahora, de buena manera, vengan los judeocristianos y enseñen a la iglesia, después de haber confiado en la gracia de Dios, les enseñan a confiar en la ley. Miren, nuevamente vuelvan a la ley del Antiguo Testamento, a los sacrificios, a las fiestas, a los días de fiesta, vuelvan a celebrar sacrificios, holocaustos. Jesucristo no murió, y si murió, Él ya murió, pues no. Sigamos las normas, las prácticas antiguas. No crean en Jesucristo, crean en los sacrificios para su salvación. Y Pablo se enteró y se enojó, con razón. Y comienza a escribir esta carta diciéndoles: ¿quién os fascinó? Necios, no sean necios, no sean hombres que no piensen. Por favor, recapaciten. Y este último pasaje nos muestra, después de haber gozado con Dios, quieran volver a vivir bajo la ley. Mis amados hermanos,
necesitamos nosotros glorificar a Dios si es que hemos empezado conforme a las Escrituras. Tenemos que glorificar a Dios, honrar a Dios, gozarnos, alegrarnos con Dios, porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender este evangelio de gracia, este evangelio de puro amor de Dios, de puro regalo de Dios. Este evangelio no te lo mereces, no los merecemos, no, yo no lo merezco, pero por su amor de Dios, porque Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Dios sabía que nosotros íbamos a vivir en incredulidad, en desconfianza de Dios, pero aún sabiendo que íbamos a vivir así, Dios murió en la cruz. Ese es el verdadero amor de Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a vivir en gracia delante de Dios. Vamos a orar. Señor,